esta plática va a ser un poco diferente en comparación con la plática anterior, que fue de hecho un caso de estudio bastante interesante a nivel local en la Ciudad de México. Yo voy a hablar principalmente de una escala mucho más grande a nivel global y como pueden ver el título de esta ponencia va a tratar sobre la globalización de los recursos hídricos y sus perspectivas para México. Este término de globalización del agua, de los recursos hídricos, es pues bastante reciente, data de los últimos 10 años, y de hecho responde a la necesidad de, ya con las nuevas tecnologías, los nuevos modelos, las nuevas fuentes de datos, bases de datos a nivel global que existen, de hacer una evaluación del estado del arte de los recursos hídricos. Y pues bueno, uno de los conceptos que se ha puesto de moda, bastante de moda, es aquel de la huella hídrica, que prácticamente nos dice cuánta agua nosotros como sociedad o como sociedad consumimos, ¿no? Cuánta agua necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, cuánta agua necesitamos cada vez que comemos un filete de carne, un filete de pollo, una pechuga de pollo, todos nuestros hábitos alimenticios, cuánta agua se requiere para producir esos alimentos, cuánta agua necesitamos también para satisfacer nuestras necesidades en los hogares, para bañarnos, para tomar agua. Toda la parte cuando nos vestimos, un pantalón en mezclilla, por ejemplo, se necesita alrededor de 3.000 litros para producir un pantalón de mezclilla. Entonces, una vez que hacemos el cálculo de cuánta agua estamos consumiendo, ¿no? A nivel local, nacional o a nivel mundial, pues esto, ¿no? La huella hídrica nos dice, ¿no?, cuánto estamos consumiendo. Y bueno, un estudio reciente a nivel global evaluó, ¿no?, la huella hídrica de la humanidad únicamente en los últimos, entre 1996 a 2005, y aquí en este mapa ustedes pueden ver qué regiones del mundo son las que tienen el mayor consumo hídrico en promedio, ¿no? Bueno, por ejemplo, si nos vamos al caso de México, pues sobre todo la parte centro, ¿no? La parte centro y la parte sur son aquellos que tienen una mayor huella hídrica, aproximadamente de 200 a 500 milímetros al año. Y obviamente hay pues, otros países, principalmente lo que es Europa, la parte de Europa del Este, Europa Central, Europa del Este, la India y China también son, es prácticamente donde las regiones, y también aquí en Estados Unidos, ¿no?, sobre todo la región central de Estados Unidos, un poco de Canadá, son aquellas regiones en donde se están explotando, o sea, los recursos hídricos se están explotando para satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Y bueno, ya si vemos, ya nos vamos a números más, pasamos de láminas de huella hídrica, que son volúmenes en metros cúbicos o en miles de millones de metros cúbicos al año, pues vemos que la mayoría, bueno, en promedio la huella hídrica, ¿no?, al año, ¿no?, en este periodo de tiempo fue aproximadamente de 9.000 millones de metros cúbicos por año. Y de esto, pues prácticamente de esos 9.000, la mayoría, en este caso todo lo que se relaciona con la producción agrícola, pues representa aproximadamente un poco más de 9.000 millones de metros cúbicos al año. Los volúmenes o las cantidades restantes prácticamente corresponden a lo que es producción industrial, únicamente 324 millones de metros cúbicos para abastecimiento de agua potable. Obviamente la producción agrícola se puede dividir en tres componentes. La primera es la producción de cultivos, el segundo es lo que es la parte pecuaria, ¿no?, los pastizales, y la tercera parte es cuánta agua se le va a destinar para engorda, ¿no?, engorda del ganado. Y aquí es cuando surge otro concepto bastante interesante, que es cómo se divide el agua, de dónde proviene el agua que vamos a utilizar para producir para producción agrícola. Y aquí es donde entran esos tres conceptos. El primero se le conoce como agua verde, que prácticamente es el agua que se utiliza en campos de cultivo no por riego,
por temporal. O sea, es agua que prácticamente viene de la lluvia. También tenemos lo que se le conoce como agua azul, que es prácticamente el agua utilizada de fuentes de aguas superficiales, ríos, presas y también de acuíferos. Y finalmente el agua gris, que es prácticamente agua residual que no ha sido tratada. Aquí en México, justamente en la cuenca del Valle de México, un ejemplo muy conocido es el mezquital, el valle del mezquital, ¿no? Muchas de las hortalizas que nosotros consumimos aquí en la Ciudad de México pues provienen del Valle del Mezquital, que prácticamente son las aguas residuales que no han sido tratadas. Durante muchos años no han sido tratadas, apenas las van a empezar a tratar con la nueva planta de tratamiento de Atotonilco, que va a ser la más grande del mundo. Entonces, bueno, y esto no es único de México, también hay muchas regiones, principalmente en países pobres, como China, la India, que también una buena parte de su producción agrícola depende, ¿no?, de estas aguas residuales no tratadas. Y otro aspecto importante es que una buena parte del agua que se consume para la producción de alimentos se exporta a otras regiones, ¿no?, principalmente fuera de la cuenca donde estos cultivos estos cultivos son producidos. Y de hecho aquí es cuando vemos también que hay un cambio, una evolución de los sistemas hídricos, o los sistemas hídricos. Bueno, convencionalmente, digamos, la manera como los ingenieros hidráulicos, la manera como nos enseñaron, ¿no?, en la escuela de hacer un estudio de disponibilidad de agua, tal vez, no sé, de riego, siempre se basaba en función del balance hídrico. Decíamos, bueno, cuánta agua llueve, de toda la agua que lleve, digamos, en una cuenca hidrológica, cuánta va a escurrir, de esa cantidad que llueve, cuánto va a recargar el acuífero y cuánto se va a evaporar. Sin embargo, pues actualmente el grado en el que la sociedad ha modificado las cuencas mediante, por un lado, modificaciones internas como lo que es la urbanización o el desarrollo de campos de cultivo. Por otro lado, también existen otras modificaciones, que es las transferencias, ¿no?, bueno, la construcción de obras de infraestructura para transferir agua, principalmente exportar o también importar. También un caso muy importante, bueno, muy claro, que es la cuenca del Valle de México, en el cual, pues, como ustedes sabrán, pues una buena parte del agua que consumimos, de agua potable, de nuestros sistemas de abastecimiento, dependen del agua que importamos de la cuenca del Lerma y también del sistema proporcional. Y próximamente también se estima que en unos 10-15 años estemos importando agua de Veracruz, de la cuenca alta del río Tecoluca. Y bueno, también una buena parte de esta agua que nosotros que se encuentra disponible dentro de una cuenca hidrológica, la cultivamos, la cosechamos y la enviamos a otro lado, puede ser otra ciudad o otro país. Por ejemplo, aquí este ejemplo se ve claramente que, por ejemplo, un producto agrícola, ¿no?, que es producido en Brasil, no sé, tal vez un filete de res o otro producto, ¿no?, frutas, hortalizas. Esto lo que hace es que el agua propia de esa cuenca o de esa región se exporta a otro país, ¿no?, por ejemplo en Europa. Y ahí es cuando entonces vemos que la cantidad de agua local que es exportada bajo un producto agropecuario es bastante importante. A nivel mundial, igual en esta década, se tiene que aproximadamente de los 9.000 millones de metros cúbicos que se consumieron, aproximadamente una sexta parte fue exportada de una región principalmente rica o con una disponibilidad de agua suficiente a regiones con baja disponibilidad de agua. Y de ahí fue cuando surgió este término de globalización de los recursos hídricos. Entonces, también esta parte de este concepto, ¿no?, de producir un producto y exportarlo hacia otro país y obviamente estimar cuánta agua se necesitó para producir ese producto, se le conoce como agua virtual. Y aquí pueden ver en este mapa, prácticamente, como les comenté, el agua virtual consiste en la importación o exportación, en intercambio, ¿no?, de productos agropecuarios industriales con un alto uso consultivo.
Y esta, de hecho, es una, se podría decir que es una herramienta de gestión integral del agua que surgió en los años 90, principalmente fue desarrollada por economistas en Israel para justamente reducir el estrés hídrico en su país. Y como ustedes saben, pues uno de los países se encuentra, Israel es un país desértico, tiene muy poca disponibilidad, la poca disponibilidad que la tienen proviene de los acuíferos, y justamente para evitar pues una mayor sobreexplotación de los acuíferos, lo que hicieron fue importar, mediante la eliminación de aranceles comerciales de los productos agropecuarios, empezar a importar principalmente productos con un alto uso consultivo, o sea, cultivos o plantas, cultivos que requirieran una alta demanda de agua, ¿no? Y bueno, actualmente se tiene que aproximadamente de todos los países del mundo, 166 se consideran como países importadores netos y 151 como exportadores netos. O sea, un país puede exportar e importar, pero así como, bueno, así como en una balanza, un balance de comercio, uno hace lo que exporta menos lo que importa, va a ser, si un país importa o es importador neto, exportador neto, lo mismo se hace en esta parte de agua virtual. Y si nos vamos al caso de México, vemos que México importa aproximadamente 92 mil millones de metros cúbicos al año, principalmente pues, de nuestro vecino de Estados Unidos. Y obviamente esto pues, implica que seamos un país, hídricamente seamos un país dependiente de Estados Unidos. Sin embargo, esta dinámica de comercio de agua virtual también tiene pues, ventajas. Una de las ventajas es que justamente el agua que estamos importando y que nosotros no estamos utilizando para producir estos alimentos que vamos a consumir en este país, que produzca un menor estrés hídrico que si no lo hubiera, ¿no? Y bueno, obviamente esta dependencia obviamente empezó a surgir a partir del Tratado de Libre Comercio en los años 90, principalmente conforme se fueron eliminando ciertas barreras comerciales, principalmente a los productos agropecuarios. Entonces, a nivel nacional, México es un país importador de agua virtual. Obviamente ahí existen excepciones a nivel regional o local. Si ustedes se van, por ejemplo, a Sonora o a Sinaloa, a los distritos de riego, ¿no? del valle del río Mayo, del río Yaqui, justamente la mayoría de todo lo que se produce ahí se exporta hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, hay puntos locales, principalmente en el norte, que ahí podemos decir que México está, o esas regiones son exportadoras netas de agua. Sin embargo, a nivel nacional es lo contrario. Y aquí pues, está una pregunta que muchas economistas y también gente relacionada con la gestión del agua se han preguntado si justamente México tiene la capacidad de revertir dicha situación. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera cambios en el comercio internacional? Si, por ejemplo, lo que dijo Donald Trump, que él eliminaría o cancelaría el Tratado de Libre Comercio, ¿no? México, desde un punto de vista no solo hídrico, sino también alimenticio, sería capaz de resistir un choque externo como una posibilidad de lo que podría pasar. Y bueno, aquí podemos ver, bueno, la respuesta es no, y ahorita les voy a mostrar por qué. Aquí en esta gráfica, bueno, aquí pueden ver cada columna, cada barra representa la huella hídrica de un país. Se mide en metros cúbicos por habitante al año. Aquí, bueno, obviamente está clasificado de los países con menor huella hídrica a los países con mayor huella hídrica. De hecho, el promedio mundial es aproximadamente de algo así como 1.400 metros cúbicos por habitante por año. Es lo que en promedio un habitante consume el consumo de agua por habitante. Hay países, creo que los más grandes es Níger y Bolivia, ¿no? Que tienen una huella hídrica de casi 3.500 metros cúbicos. Y pues aquí digamos, en los primeros 20 lugares se encuentra México, aquí es México. Y aquí vemos que tenemos una huella hídrica de aproximadamente 1.900 metros cúbicos por habitante. Digamos 2.000, pongamos de 2.000. Esto fue en el año 2009, creo. Probablemente ya hablemos, digamos, a los 2.000. Y bueno, aquí pueden ver cómo
cómo se distribuye, ¿no? En qué estamos consumiendo la mayor, en qué estamos consumiendo toda esta agua, con la demanda de agua, ¿no? Puede ser en cereales, en fibras, en leche, en vegetales, en frutas. ¿Cómo andamos en cerveza? En cerveza, no, creo que no viene, pero existe la huella hídrica de la cerveza y del vino. Sí, aquí, vino y cerveza. Vino y cerveza, pues estamos como, pues no sé, como por aquí, yo creo que estamos ahí, por arriba del promedio, pero no somos los campeones. Todavía no. Entonces, con ustedes aquí pueden ver que la huella hídrica, ¿no?, en México es de poco menos de 2.000 metros cúbicos por habitante al año. Sin embargo, si nos vamos a cifras oficiales que publica la CONAGUA todos los años, a las estadísticas nacionales del agua, pues podemos ver que, bueno, México, la República Mexicana se divide para fines administrativos en 13 regiones hidrológicas. Aquí pueden ver la región y el número de la región. Según estimaciones oficiales, cuando nos vamos a lo que es el agua renovable por cápita, o sea, la disponibilidad que tiene cada habitante en cada región al año en metros cúbicos, pues aquí pueden verla, ¿no? La región 1 tiene 1.135, región 2, 2.951, así hasta la 13, ¿no? La 3 es la cuenca del Valle de México. Y si vemos aproximadamente de todas las regiones que componen la República Mexicana, regiones hidrológicas administrativas, existen 7, ¿sí? La 1, la 4, la 6, la 7, la 8 y la 13, que prácticamente es los estados del norte, la cuenca del río Lerma y la cuenca del Valle de México. Todas estas regiones tienen una disponibilidad de agua renovable menor a los 2.000 metros cúbicos por minuto, que es lo que en teoría estamos consumiendo. Entonces esto nos está diciendo que aproximadamente de los 120 millones que somos, aproximadamente 80 millones no somos hídricamente no somos capaces de satisfacer nuestra demanda, por lo cual tenemos que tener esa demanda, la tenemos que tener de otro lado, fuera de nuestro país. Entonces, bueno, pues prácticamente México no tiene la capacidad de revertir dicha situación. Y bueno, siguiendo dentro de esta misma dinámica, ¿no?, de dependencia o independencia hídrica, pues hubo hace 3 años se publicó un artículo muy interesante, el cual incorpora este concepto de agua virtual como una forma de controlar la seguridad hídrica, como ciertas naciones son capaces de controlar la seguridad hídrica de otras naciones. Y de hecho, bueno, la conclusión principal de este estudio fue que las exportaciones, o sea, la red de comercio internacional actualmente va a ser insostenible a largo plazo, justamente por las limitantes hídricas, por la sobreexplotación hídrica que se va a acelerar, bajo estas condiciones. Y obviamente esto nos dice que va a haber cambios radicales en el comercio internacional, ¿no? Y bueno, aquí ya más que aquí lo que hace este autor, Subais, es que él ya clasifica a las naciones ya no tanto si son exportadores o importadores netos, sino él ya dice cuáles son las naciones o los países que son ricos en agua, cuáles son los países que tienen escasez hídrica por razones climáticas o también por razones demográficas, como por ejemplo aquí China, ¿no? China es un país, pues, debido a su población y a su crecimiento económico, ¿no?, que cada vez la demanda, ¿no?, de productos que requieren agua es cada vez mayor. Esto lo está haciendo igual no es totalmente dependiente. Es un paso previo a lo que se le conoce como dependencia de agua virtual. Y justamente en este grupo, México se encuentra, de hecho, son los únicos 3 países en toda América que son dependientes hídricamente, o sea, que no tienen una seguridad hídrica, no cuentan con seguridad hídrica. Es México, Perú y Chile. Y también están aquellos países que se encuentran en el límite, ¿no?, que son suficientes, autosuficientes, pero que están en los límites, ¿no?, que pueden ser el caso de la India,
caso de Sudáfrica. Sí, ok. El amarillo ahí es una connotación política, no hídrica. Exactamente, sí. Pues ahí no hay muchos, digamos, no hay datos y así de la producción separarse. Y bueno, y finalmente otro aspecto que la globalización ha creado es lo que se le conoce como land and water grabbing, que es, en español es acaparamiento de tierra y agua, que prácticamente lo que consiste es que los países que son pues no tienen agua, principalmente bueno, por lo que es Corea del Sur, o que ya no tienen tierra para satisfacer sus necesidades agrícolas, lo que van es que se van a otro país, principalmente en África, y mediante mordidas sobornan a los dirigentes, a los políticos de esos países, y al cambio les dan concesiones a 50, 100 años de las tierras, de los derechos, bueno, no solo de las tierras, sino de sus derechos, los derechos del agua, y producen ellos esos productos agrícolas para enviarlos a sus países. Aquí pueden ver, esto fue en 2008, los principales países que estaban teniendo concesiones a gran escala, estamos hablando de miles, de millones de hectáreas: Corea del Sur, China, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Japón, Libia, y en dónde están invirtiendo o dónde están acaparando esas tierras y obviamente sus derechos del agua. Entonces, obviamente tienen muchas oportunidades, y esto, como se le llama, ¿no? Land grabbing, en realidad es una oportunidad de desarrollo o simplemente es una privatización de derechos de tierra y agua a gran escala, ¿no? También te dice que una de las ventajas que va a crear seguridad alimentaria de sus países que son muy pobres, pero en realidad no se sabe quién en realidad la va a controlar, y si esa seguridad alimentaria va a ayudar a la población local o simplemente a la foránea, ¿no? A aquellos que están invirtiendo, que obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Y también la parte de seguridad hídrica, si en realidad la va a promover o simplemente va a crear una mayor degradación ambiental. Una pregunta, entonces, sí. ¿China tiene aquí 50.000 hectáreas? ¿China? Sí. El tamaño del cuadro, sí. Sí, China. China. Y también ahí como por Cuba, ¿no? Bueno, esto fue hace 2008, de hecho esto ya cambió. Lo voy a mostrar. No, bueno, ya cambió, no creo que me fui el último mapa más. Y bueno, esto también se le conoce a lo que es el land grabbing como un outsourcing global. De hecho, The Economist sacó un artículo muy interesante en el que dice que lo del acaparamiento de tierras es la tercera ola del outsourcing. La primera fue lo que es la manufactura, ¿no? Las maquiladoras. La segunda fue los servicios, todo lo que son los call centers, que envían a toda la India, pues que les sale más barato. Y la tercera va a ser esto. O sea, esto en realidad, el land grabbing es el outsourcing a escala global del sector agropecuario y obviamente sus fuentes de abastecimiento hídrico. Y prácticamente eso constituye, como les comenté, una gestión del agua transnacional, principalmente privada, a gran escala. No estamos hablando de privatizar, no sé, tal vez si tal colonia, cierta compañía privatizó el servicio. Aquí estamos hablando de miles de millones de metros cúbicos que están siendo privatizados, ¿no? Y aquí pueden ver, es otro caso, de hecho, donde pueden ver quiénes son los que están invirtiendo, quiénes son los que están acaparando estos derechos de tierra y agua. Y si pueden ver, la mayoría son grupos de inversionistas, bancos de inversión. Aquí pueden ver Goldman Sachs, está metido en eso. Y obviamente qué es lo que están produciendo, ¿no? ¿Para qué quieren esas tierras? Y ahorita está habiendo una controversia muy importante, porque no solo muchos de estos negocios ya no se dedican a producir alimentos, sino principalmente biocombustibles, ¿no? Plantas para la producción de biodiesel. Y bueno, ya de manera muy resumida, se estima que para el año 2009 el acaparamiento de tierras ocupó aproximadamente 47 millones de hectáreas. Y la demanda de agua fue inmensa. Bueno, el uso, ¿no? El uso fue el 0.31 por 10 a la 12 metros cúbicos por agua al año, de agua verde, o sea, agua de lluvia. Estamos hablando, 10 a la 2, estamos hablando de millones de metros cúbicos. Y 0.14 millones de metros cúbicos de agua azul.
Obviamente aquí este valor es mayor, 0.31, el agua verde es mayor que el agua azul porque estamos hablando de regiones, principalmente en África, en Asia, en el sudeste asiático, que no tienen infraestructura. Si el desarrollo de la infraestructura hídrica, en este caso para riego, fuera mayor, este número, o cuando el desarrollo de la infraestructura sea considerable, este número lo va a rebasar. Y bueno, aquí podemos ver cómo está distribuida, ¿no? en diferentes continentes. Si se dan cuenta, África, la mitad de todo el acaparamiento de tierras a nivel global lo ocupa África. Sin embargo, a la hora del consumo, este número va aumenta del 50% a las 2 terceras partes. Y finalmente, no solo este fenómeno de acaparamiento es importante, ha aumentado, ¿no?, en términos de área y también de consumo de agua, sino también se ha observado un aumento importante en el número de países acaparadores. Principalmente China, Egipto, la India, Israel, Sudáfrica, Corea del Sur y todos los Emiratos, todos los países unidos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí un dato muy interesante es aquí donde dice desconocido, aproximadamente 116 millones de hectáreas justamente han sido concesionadas a grupos inversionistas ubicados en paraísos fiscales. Entonces, prácticamente ya no se sabe, este desconocido ha ido en aumento desde que este fenómeno empezó al principio del año 2000. Y bueno, ya como conclusión, pues bueno, aquí les mostré que prácticamente lo que es el aumento, ¿no?, en el flujo intercambio de bienes agropecuarios industriales entre México y el resto del mundo, que principalmente han sido promovidos desde la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, luego el de la Unión Europea y próximamente el acuerdo de cooperación transpacífica, pues ha modificado y obviamente seguirá modificando la huella hídrica de México de manera directa. Y también obviamente los cambios económicos y políticos tienen un impacto considerable en el ciclo hidrológico y la gestión del agua. Y también aquí no solo la economía y la geopolítica van a impactar en lo que es un sistema hídrico o la gestión del agua, sino también en el otro sentido. El ciclo hidrológico va a modificar tarde o temprano el comercio global de los productos agropecuarios. Y como una solución, pues que se está proponiendo es que obviamente México busca una menor dependencia, o sea, aumente su seguridad hídrica con respecto a otros países. Esto se puede lograr, uno, satisfaciendo la demanda agrícola localmente, y la primera idea que tiene en la mente es tener una cantidad adecuada y dieta balanceada por persona. Ahorita actualmente las Naciones Unidas ya están planteando que se debe de consumir menos, pasar de una dieta rica en proteínas a una dieta más balanceada. Y también otro aspecto importante es satisfacer la demanda de los ecosistemas mediante un funcionamiento adecuado y mantener la biodiversidad. Y finalmente también evitar desequilibrios entre la disponibilidad del agua, la producción de alimentos y la generación de energía. Unos ejemplos es lo que es el llamado fracking, ¿no?, que también ha generado mucha controversia en Estados Unidos y que se cree ahora que Trump fue elegido, se promueva la explotación, el desarrollo la explotación del gas shale en estas regiones que se ubican principalmente al norte de la República. Bueno, este ya es otro tema, ¿no?, lo que es el nexo agua-energía, nexo agua-alimentación y ese tipo de cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.